dónde irías si pudieras elegir cualquier lugar en nuestro planeta? Absolutamente cualquier lugar al que te lleve tu imaginación o tus sueños de infancia. ¿A la cima del Everest? ¿Al fondo de la fosa de las Marianas? ¿O tal vez a una estación polar abandonada en las nieves infinitas de la Antártida? Detente, seamos claros, es trivial. Porque hay lugares en la Tierra que pueden asombrar incluso a un viajero experimentado. Aún existen lugares en nuestro planeta que no obedecen las leyes de la naturaleza. Y a pesar de los avances de la ciencia, miles de científicos siguen estando en el terreno de las conjeturas y creando hipótesis increíbles sobre los motivos del surgimiento de estos lugares en la Tierra. Hoy descenderemos al fondo del océano, exploraremos la cueva, que tiene al menos 5 millones de años. Subiremos al cráter en la remota taiga y pasearemos por el bochornoso desierto. Agitaremos nuestros dispositivos que no funcionan en la zona del silencio. Convertiremos objetos en rocas y buscaremos autos perdidos en un embudo natural. Aprenderemos sobre las colinas de gravedad. Nos pararemos bajo un árbol doble. Buscaremos luces inusuales en el cielo. Nos calentaremos las manos sobre el río de agua hirviendo y nos esconderemos de la cascada de miles de rayos. Y al final del video verás un lugar que primero te disgustará y luego te encantará. Los 15 lugares más inusuales de la Tierra. No olvides darle me gusta a este video ahora mismo y presionar el botón de suscripción. Tu actividad es el mejor combustible para el desarrollo de nuestro canal. Estamos en la profunda taiga siberiana de Rusia, en un lugar que tanto las personas como los animales evitan. Este es el cráter Patomsky, o cráter Patton, o para los lugareños, el nido del águila de fuego. El tamaño del cráter es impresionante. Alcanza una altura de 40 metros o 131 pies, y su diámetro en la cresta es de 76 metros o 249 pies. Es imposible pasar por alto la montaña gris y sombría con una cima plana que parece cortada con un cuchillo sobre un fondo de vegetación verde brillante. Han pasado más de 70 años desde su descubrimiento, y los científicos aún no comprenden el origen del cráter. Si este es el rastro de la caída de un meteorito, ¿a dónde fueron los restos del meteorito y la corteza de fusión? Si aquí se realizaron pruebas nucleares secretas, ¿por qué la radiación de fondo no es alta en absoluto? La expedición enviada al cráter en 2005 buscaba encontrar respuestas definitivas a estas y otras preguntas, pero lamentablemente, a solo 5 kilómetros del lugar, la misión fue cancelada debido a la muerte repentina del jefe de la expedición. Esta historia aumentó el misticismo en torno al cráter Patton, pero la investigación del desconcertante sitio continuó. Los científicos formularon diferentes hipótesis. Algunos sugirieron que el cráter es el lugar de caída de un objeto cilíndrico superfuerte, que expulsó trozos de roca hasta la cima y se quedó atrapado a una profundidad de 100 a 300 metros. O 328 a 984 pies. También hubo versiones fantásticas sobre huellas de un fragmento de una estrella de quarks, cuya existencia solo se supone teóricamente. Una de las últimas teorías afirma que el cráter Patton sigue siendo de naturaleza volcánica y pertenece a los volcanes de gas formados por emisiones de metano. De cualquier modo, todavía no hay evidencia para esta teoría, lo que significa que el misterio del nido del águila de fuego aún no se ha resuelto. Desde Rusia nos dirigimos hacia el oeste, América del Norte. Aquí a 40 kilómetros o 25 millas de Ceballos, México, y a 650 kilómetros o 404 millas de la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, se encuentra un lugar donde todos los equipos dejan de funcionar. Esta es la zona del silencio de Mapimí. A primera vista, esta franja de desierto no llama la atención. Donde quiera que mires hay una llanura lúgubre con arbustos espinosos y cactus. Pero según Santiago García, historiador y político mexicano, la extrañeza de este lugar se conoció a mediados del siglo XIX, al ver piedras calientes caer desde el cielo a la tierra. Más tarde,
Los lugareños empezaron a hablar de plantas y animales con diversas mutaciones y deformidades que se encontraban aquí. Sin embargo, la franja desértica no generó interés hasta los años 70, cuando el cohete balístico experimental estadounidense Athena se desvió repentinamente de rumbo y colapsó en medio de la zona del silencio. Estados Unidos envió un equipo especial al lugar del accidente para retirar todos los restos. La operación de rescate desató una nueva ola de mitos y leyendas sobre el lugar. A los rumores sobre extrañas anomalías magnéticas y mutaciones de la flora y la fauna se sumó otro rumor. Los lugareños contaron que habían visto vagabundos inusuales de muy alta estatura o, por el contrario, muy pequeños. Sin embargo, no se encontró evidencia de ninguna de las anomalías de la zona. Pero esto no significa que las historias sobre la pérdida de la señal de radio fueran completamente falsas. Hay cadenas montañosas alrededor de la zona del silencio que posiblemente podrían causar alguna interferencia. La única otra característica de la zona, aunque también falta evidencia, son los altos niveles de magnetita y uranio en el suelo. Hoy en día, la zona del silencio atrae a turistas experimentados y sigue evocando mitos y cuentos, en parte gracias a los residentes y guías locales, para quienes este desolado terreno es una gran oportunidad para ganar dinero. Un equipo defectuoso y una brújula que no funciona en medio del desierto pueden asustar a cualquier turista. Pero, ¿qué dirías de un lugar donde cualquier objeto se convierte en piedra? Cuesta creerlo, pero en el condado de North Yorkshire, Reino Unido, en la cueva Madre Shipton, hay un pozo de agua en el que la petrificación de cualquier objeto tarda meses, no milenios. Entonces, ¿es una maldición medieval o un proceso natural con una base sólida de evidencia? En el siglo XVI, la gente realmente creía que la bruja Úrsula Southdale, o Madre Shipton, había hechizado el pozo. Lo espeluznante de la cueva donde se encontraba el pozo se vio intensificado por su parecido con un cráneo gigante visto de costado. Estos hechos fueron suficientes para estar seguros de que el lugar estaba maldito por el diablo. Los científicos han disipado este mito. La magia del agua del pozo reside en su origen mineral. Los análisis del agua revelaron altas concentraciones de carbonato de calcio y sulfato de calcio, que favorecen la deposición de toba calcárea, un tipo de piedra caliza. El proceso de solidificación no es una verdadera petrificación. Se parece más a la formación de una estalactita. Es decir, las moléculas del objeto original no son reemplazadas por moléculas de la piedra o mineral, sino que se superponen. Y aunque la leyenda del pozo maldito se ha hecho añicos por la dura roca de la ciencia, siguen llegando turistas de todo el mundo al condado de Yorkshire para ver con sus propios ojos un fenómeno natural único. En otro continente, Minnesota, Estados Unidos, viajeros e investigadores están tratando de resolver el misterio de la cascada con el misterioso nombre, la Caldera del Diablo. El caso es que en el lugar donde el río Brule se divide en dos corrientes, una cae desde un saliente rocoso y la segunda cae en un misterioso vórtice y desaparece sin dejar rastro. Esta cascada mantiene inquietos a los científicos. Varias cosas se arrojaron a la corriente burbujeante para rastrear el lugar por donde sale la corriente subterránea. Se utilizaron rastreadores GPS, pelotas de ping-pong y tintes de colores. Los lugareños dicen que incluso se arrojaron televisores y automóviles a la Caldera del Diablo en un intento de rastrear dónde saldrían a la superficie dichos objetos. Pero el vórtice absorbió todo lo que cayó en él y no devolvió nada. Jeff Green, hidrólogo del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota en Rochester, Minnesota, fue quien estuvo más cerca de resolver el misterio de la Caldera del Diablo. El científico midió el volumen de agua antes de que se dividiera en dos corrientes y luego lo comparó con el volumen de agua aguas abajo. Green concluyó que prácticamente no había diferencia, lo que significa que el agua que fluye hacia el vórtice regresa de alguna manera al río. Cuando se le preguntó a dónde fueron a parar todos los objetos arrojados a la cascada, el científico sugirió que fueron rotos por la inmensa presión de agua o retenidos bajo el agua por el poderoso remolino. En cualquier caso, Green no pudo encontrar el punto donde el agua resurge.
Solo podía suponer que las cataratas, la caldera del diablo, fluyen justo debajo de donde desembocan. Lo que significa que los investigadores realizarán nuevos experimentos y pruebas en un futuro próximo. Pero volvamos a otro continente, al norte, en Noruega. Desde los años 30, lugareños e investigadores se preguntan sobre la naturaleza de los objetos luminosos de diferentes formas que aparecen a distintos intervalos sobre el valle de Hesdalen. Tienen diferentes colores, desde tonos blancos hasta rojos. Algunas luces flotan durante mucho tiempo sobre la llanura, mientras que otras parpadean como luces de discoteca y otras barren el cielo y dejan huellas visibles. La mayor cantidad de luces se observan durante la estación fría, de 10 de la noche a 1 de la madrugada. La naturaleza de este fenómeno ha fascinado tanto a los científicos que en 1998 se instaló cerca del pueblo la estación de medición automática Hesdalen, AMS, para realizar observaciones. Equipada con cámaras, radares y una serie de instrumentos para registrar parámetros ambientales, la estación registra luces inusuales las 24 horas del día. Pero lamentablemente todavía no hay respuesta a la pregunta principal de dónde vienen y de qué están hechas. Los investigadores tienen muchas versiones. Algunos explican el origen de las misteriosas luces con los depósitos de escandio del valle de Hesdalen. Supuestamente afecta al proceso de combustión del polvo, aún no completamente investigado, en el que intervienen oxígeno, hidrógeno, titanio y otros elementos. Otros científicos creen que las luces están formadas por un grupo de cristales microscópicos de Coulomb en el plasma. El plasma polvoriento se genera mediante la desintegración del radón y la liberación de radiación ionizante. Algunos apoyan la hipótesis de que las luces de Hesdalen son un producto de la piezoelectricidad. Este es un proceso en el que durante la compresión o estiramiento de algunos cristales naturales, surgen cargas eléctricas en las caras del cristal. Muchas rocas cristalinas del valle de Hesdalen contienen granos de cuarzo, que a su vez crean una carga eléctrica. Pero hasta ahora no hay evidencia de ninguna de las dos teorías, lo que significa que las luces de Hesdalen siguen siendo el fenómeno atmosférico no identificado más persistente de la historia reciente. Si bien Rumanía no puede ofrecer paisajes aéreos tan vívidos, es prácticamente inigualable en el ámbito de las cuevas, especialmente cuando se trata de una cueva que ha estado oculta a los ojos humanos durante 500.000 años. La cueva de Muvile fue descubierta accidentalmente en 1986 durante trabajos de construcción, teniendo en cuenta la abundancia de cuevas de Rumanía. Este descubrimiento bien podría haber sido normal, si no fuera por sus características especiales. Los científicos quedaron impresionados no solo por la edad de la cueva, que ascendía a 5 millones de años, sino también por la composición de los seres vivos y la química de la atmósfera. En un ecosistema completamente cerrado vivían más de 50 especies de seres vivos, 37 de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. Aquí hay escorpiones de agua, sanguijuelas, arañas y ciempiés. Al permanecer millones de años en total oscuridad, muchos de ellos han perdido la coloración y la capacidad de ver. Pero otra cosa sorprendente es que toda la vida salvaje convive perfectamente en un lugar que no solo es oscuro, sino que también tiene la mitad de oxígeno que el aire que respiramos. Además existen sustancias venenosas como el metano, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Y los túneles subterráneos contienen hasta 116 veces más dióxido de carbono que el que contiene el aire normal. A modo de comparación, hay un 0,03% de dióxido de carbono en el aire normal y 3,5% en la cueva de Muvile. Es debido a la alta concentración de sustancias que este lugar se considera muy venenoso y peligroso para los humanos. Actualmente la cueva está cuidadosamente protegida de los forasteros. Solo 30 científicos pueden entrar. A diferencia de la cueva de Muvile, el gran agujero azul está abierto a cualquiera que no tenga miedo de sumergirse en el enorme sumidero cerca de la costa de Belice en el Océano Atlántico. Si uno mira esta maravilla natural desde arriba, parece que alguien dejó caer una gran mancha azul sobre la superficie turquesa del océano.
El agujero azul, que es un sumidero en el mar, se encuentra por debajo del nivel del mar, por lo que el color del agua que contiene difiere del agua del océano. La cuestión es que hace 15.000 años, al final de la última edad de hielo, el nivel del océano en el mundo era 100 metros o 328 pies más bajo que ahora. En aquella época, esta región estaba formada por un sistema de cuevas de piedra caliza que gradualmente se sumergieron bajo el agua a medida que subía el nivel del mar. Bajo la presión del agua, los arcos de la cueva colapsaron para formar estos sumideros circulares. Hasta 1971, cuando el famoso explorador francés Jacques Cousteau se sumergió en el fondo del gran agujero azul. La gente atribuyó este lugar a orígenes extraterrestres o civilizaciones antiguas que habían escondido valiosos artefactos en el fondo del sumidero. Cousteau confirmó la teoría del origen natural del agujero y también midió su profundidad exacta: 124 metros o 407 pies. Sin embargo, no se recomienda bajar de los 90 metros o 295 pies, ni siquiera para buceadores experimentados. Encontrar una capa de sulfuro de hidrógeno tóxico y luego un verdadero cementerio de moluscos muertos y otras criaturas definitivamente no generará emociones positivas. Otra peculiaridad de este lugar es que aparece en los resultados de búsqueda de Google con la consulta Fosa de las Marianas. Pero en este caso no debes confiar en el motor de búsqueda, ya que la Fosa de las Marianas es una enorme grieta de miles de kilómetros, no solo un agujero en el mar cerca de la costa de Belice. Ahora vamos a Piemonte, Italia. Esta región es famosa no solo por sus excelentes vinos y trufas. Aquí, entre los pueblos de Grana y Casorso, crece un singular árbol doble. Se compone de 2 árboles, un cerezo que se eleva sobre la morera. Nadie sabe cómo el cerezo logró echar raíces y sobrevivir en una posición tan extraña. Pero una teoría popular afirma que es posible que una planta crezca encima de otra. Estas plantas se llaman plantas epífitas y se encuentran comúnmente en la naturaleza. Incluyen orquídeas, algunas especies de piñas, helechos y cactus. Pero las epífitas suelen ser de tamaño pequeño y no viven mucho tiempo. El árbol doble de Casorso, o Vialbero di Casorso, desafía a todas las epífitas porque tiene muchos años, y solo el cerezo mide no menos de 5 metros o 16 pies. Entonces, ¿de dónde salió un árbol tan extraño? Según una teoría popular, un pájaro dejó caer una semilla de cereza sobre una morera. La semilla del cerezo brotó gradualmente por el tronco de la morera y finalmente echó raíces en el suelo. Sorprendentemente, los 2 árboles se han llevado bien durante muchas décadas. Ambos reciben suficiente agua, luz solar, nutrientes del suelo e incluso espacio. Sin más palabras, tomemos un último momento para admirar este árbol milagroso y sigamos hacia Kazajistán, a un árbol apodado la aldea soñolienta por los periodistas. En el pueblo de Kalachi no hay plantas únicas ni obras maestras arquitectónicas, pero una vez allí, puedes perder la memoria, sentirte débil, experimentar alucinaciones e incluso quedarte dormido repentinamente durante un par de días. Esto no suena bien, ¿verdad? Cuando los casos de enfermedad entre los lugareños se hicieron más frecuentes, la ciudad dio alarma. Se iniciaron investigaciones del aire, el suelo y el agua del pueblo. Se descartaron decenas de hipótesis relacionadas con la alimentación, las enfermedades crónicas o los malos hábitos de los lugareños. Y los científicos centraron su atención en las cercanas minas de uranio abandonadas. Así, por ejemplo, se ha detectado un mayor contenido de radón en el aire. Pero los expertos han llegado a la conclusión de que el radón no puede provocar la enfermedad del sueño. Luego, algunos de los investigadores centraron su atención en el agua subterránea. Resultó que todos los aldeanos tomaban agua potable de la misma fuente. Byron Crape, profesor de epidemiología en la Universidad de Nazarbayev, se interesó por esta versión y se convenció de que los químicos que habían llegado al agua subterránea podrían ser los culpables. El profesor cree que cerca del pueblo de Kalachi podría haber una fábrica de armas químicas, por supuesto secreta.
Los trabajadores de la fábrica podrían haber arrojado un barril con desechos químicos a una de las minas de uranio inactivas. El barril se corroyó, goteó y el químico se filtró en el agua. Desafortunadamente, Crape aún no puede probar ni refutar esta teoría, y bajar a la mina de uranio para tomarse muestras es demasiado arriesgado, ya que podría colapsar en cualquier momento. Sin embargo, la versión oficial de la enfermedad del sueño ahora es diferente. Debido a los depósitos de uranio, ocasionalmente se liberan gases de las entrañas de la Tierra, y luego el contenido de oxígeno en el aire disminuye, mientras que aumenta el contenido de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Por cierto, ya han pasado 7 años sin que se haya registrado ningún caso de enfermedad del sueño en el pueblo de Kalachi, y los científicos aún esperan resolver el misterio del fenómeno de la aldea soñolienta. Y ahora nos dirigimos al desierto de Namib. Sí, hay parques nacionales con animales asombrosos y las dunas más altas del planeta, pero nosotros buscamos algo más. En la Reserva Natural Namib Rand se puede encontrar círculos de hadas, un fenómeno que ha desconcertado a los científicos durante más de 100 años. Toda la superficie del desierto, a lo largo de 2.000 kilómetros o 1.243 millas, está salpicada de misteriosos círculos de hierba esparcidos como guisantes. Las zonas redondeadas de tierra desnuda están rodeadas de hierba, mientras que en el centro del círculo no hay hierba, y ningún círculo se superpone jamás a otro. Además, los círculos de hadas se comportan como seres vivos, aparecen y desaparecen. Los científicos incluso lograron establecer el ciclo de vida del círculo, de 30 a 60 años. Pero, ¿de dónde proceden estos extraños círculos en el desierto? Hoy en día, los científicos tienen 2 versiones del origen de los círculos de hadas. Una teoría atribuye el fenómeno a una especie particular de termita, Samotherme salocerus. Las termitas se entierran en la arena y dañan las raíces de las plantas. El exceso de agua de lluvia se filtra en el suelo arenoso antes de que las plantas puedan absorberla. Las termitas la necesitan para mantener una determinada humedad corporal. Como resultado, las plantas mueren en un círculo alejado del lugar donde anidan los insectos. Y los partidarios de la segunda teoría argumentan que la causa de los círculos de hadas es una guerra entre plantas por la humedad y el territorio. En un ambiente árido desértico, las plantas tienen que autoorganizarse y competir por los recursos, estableciéndose de tal manera que utilicen la mayor parte del agua disponible. Pero ambas teorías no explican completamente el fenómeno de los círculos de hadas en Namibia. Si las termitas son las culpables, ¿cómo se puede explicar la hierba alta que rodea el perímetro del círculo? Si se trata del comportamiento de las plantas, ¿por qué aparecen y desaparecen los círculos? ¿O por qué no se encuentran en otras regiones del planeta con condiciones naturales similares? Un tercer grupo de científicos tomó las 2 teorías y las combinó, y luego todo encajó. Los investigadores crearon un modelo de círculos de Namibia donde las termitas y las plantas interactuaban entre sí. Las termitas quitan la vegetación de la superficie de sus viviendas para retener la humedad, y la vegetación a lo largo del perímetro del nido de termitas se beneficia del exceso de humedad y comienza a crecer vigorosamente. El número de preguntas ha disminuido, pero el debate entre los científicos sobre los círculos de hadas persiste. Por cierto, ¿puedes oír el zumbido ahora mismo? Probablemente no si estás en una habitación con buena insonorización, pero seguramente conoces la sensación de que no hay dónde esconderse del sonido desagradable cuando, por ejemplo, hay maquinaria trabajando cerca. Ahora imagina que un zumbido apenas audible te persigue siempre y en todas partes. No puedes esconderte de él. No puedes apagarlo ni pausarlo. Esta es la situación que enfrentan más de 100 personas que viven en Taos, Nuevo México, Estados Unidos. La gente finalmente apeló a las autoridades pidiéndoles que encontraran la fuente del enloquecedor sonido y lo eliminaran. El Congreso reunió a un equipo de científicos para intentar solucionar el problema del zumbido, el cual era persistente. No todos los residentes lo escuchaban. El sonido en sí era de baja frecuencia, entre 30 y 80 Hz. El zumbido fue notado no solo por los residentes de Taos,
sino también por quienes vivían en los alrededores. El zumbido además llegó a causar problemas de salud en algunas personas. Los residentes informaron mareos, insomnio y presión arterial alta. Los investigadores realizaron un muestreo de 1.440 residentes. El 2% de las personas escuchaba el zumbido. Cuando se verificaron todas las fuentes externas, el equipo de científicos se centró en determinar la sensibilidad al sonido del grupo de personas que escuchaban el zumbido. El resultado del estudio sorprendió a todos. Los científicos descubrieron que un pequeño porcentaje de los lugareños había desarrollado una sensibilidad especial a los sonidos de baja frecuencia, y los escuchaban todo el tiempo, mientras que otras personas no podían percibir dicho sonido. A modo de comparación, las frecuencias de la voz humana comienzan en 85 Hz, voz masculina baja, o 165 Hz, voz femenina baja. El Dr. Nick Vegic y Patrick Flanagan fueron más allá y ofrecieron otra versión del origen del ruido. En su opinión, los lugareños habían desarrollado una capacidad única para distinguir el ruido del campo electromagnético, pero no se encontró ninguna prueba de ninguna de las teorías. Finalmente se publicó un informe científico, según el cual el zumbido distintivo se atribuía a las características fisiológicas de algunas personas y a diversos trastornos auditivos, pero esta versión todavía no parece tan fiable. Si estás cansado del zumbido de Taos, es hora de dirigirte a la capital del rayo. ¿Dónde está? En Venezuela, sobre el lago de Maracaibo. La naturaleza ofrece un espectáculo de luces diario. En las horas pico se pueden ver aquí hasta 28 destellos por minuto. Cascadas de relámpagos caen en el mismo lugar durante horas. Una vista impresionante para el observador. Sin embargo, hay que recordar tomar precauciones, porque la probabilidad de que caigan rayos en esta zona es la más alta del mundo. 250 rayos por kilómetro cuadrado, o 0,4 millas cuadradas al año, lo que equivale a unos 1,6 millones de rayos al año. En Egipto, en comparación, los rayos ocurren una vez cada pocos años. El relámpago del Catatumbo es una fábrica de ozono. Se cree que aquí se genera el 10% del ozono total del planeta. El ozono, a su vez, es un potente oxidante y desempeña un papel importante en la protección de la Tierra de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿por qué este lugar es tan favorecido por los rayos? Anteriormente existía una teoría popular sobre el alto contenido de uranio en el suelo de este lugar, que atrae las descargas de rayos. Luego, los investigadores culparon al metano, que se emite activamente desde los campos petroleros locales. Pero en 2010, ambas teorías fueron derrotadas, porque los rayos cesaron debido a la sequía. Luego, los científicos obtuvieron una nueva teoría sobre la relación entre los rayos y la humedad del aire. Pero hoy en día los expertos tienden a pensar que la razón del fenómeno natural único sobre el lago de Maracaibo radica en su ubicación. El lago está rodeado por altas montañas que atrapan el calor traído por los vientos alisios del Mar Caribe. Al mismo tiempo, corrientes de aire frío de los Andes descienden a la cuenca desde el lado opuesto. Cuando las masas de aire chocan entre sí, el aire más caliente es empujado hacia la atmósfera superior y allí se condensa, formando nubes de tormenta. Sin embargo, miles de rayos son solo una broma de la naturaleza en comparación con el fenómeno que existe en el Amazonas. ¿Te imaginas un río de agua hirviendo? Si no, tendrás que confiar en nuestra palabra de que Perú tiene prácticamente el único río hirviente del mundo. Los lugareños lo llaman Shanay Timpishka, que en lengua tribal significa calentado por el calor del sol. El río hace honor a su nombre. La temperatura del agua oscila entre 45 grados centígrados o 113 grados Fahrenheit y casi 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit. En él se hierven vivas, ranas, ratones y serpientes. Y si sumerges la mano en el agua, puedes sufrir fácilmente quemaduras de segundo o incluso tercer grado en menos de medio segundo. Es sorprendente, pero en este siglo del progreso, la comunidad mundial conoció la existencia de este río recién en 2011, cuando el geólogo Andrés Russo lo exploró y describió en sus obras. Hoy en día,
Los científicos creen que el río Shanay-Timpishka es el río termal más grande que existe. De hecho, alcanza más de 6 kilómetros o 4 millas de largo, y su profundidad es de hasta 6 metros o 20 pies. Aún más sorprendente es el hecho de que el agua tan caliente del río no sea de origen volcánico. El volcán activo más cercano está a más de 700 kilómetros o 435 millas de distancia. Para comprender los procesos y mecanismos que provocan la ebullición del río, Andrés realizó análisis geoquímicos durante 5 años con muestreos anuales de campo. Los estudios demostraron que el agua del río originalmente caía en forma de lluvia. Lo más probable es que, en algún momento del camino, el agua de lluvia se filtra hasta el suelo, en profundidad, se calienta con energía geotérmica y luego regresa al río ya caliente a través de fracturas y grietas en la superficie terrestre. Esto significa que solo vemos una pequeña parte de un enorme sistema geotérmico. Sin embargo, los científicos todavía tienen que descubrir exactamente cómo se calienta el agua y cómo se mueve. Tenemos unos minutos para ver otra maravilla. Para ello nos vamos a Corea, a la isla de Jeju. Curiosamente, es solo un camino pavimentado para ver. ¿Qué podría ser interesante aquí? Pero tomemos una botella de vidrio y pongámosla en el camino. Mira, la botella rueda cuesta arriba, rompiendo las leyes de la física y la lógica. Si ponemos el coche en punto muerto, subirá cuestas, confundiendo incluso a un conductor experimentado. Los científicos creen que la razón de esto es una ilusión óptica llamada colina gravitacional. Por las características del terreno, una ligera pendiente parece una subida. De hecho, la pendiente es de solo 3 grados. Sin embargo, el área circundante de la carretera está en elevación. Por eso nos parece que el camino va cuesta arriba y los objetos ruedan hacia arriba. Estas colinas gravitacionales no son inusuales en la naturaleza. Pero aunque sea solo una ilusión óptica, este lugar merece una visita para todos los amantes de los misterios naturales y el misticismo. De acuerdo, puedes pensar que lo has visto todo hoy y que nada más puede sorprenderte. Pero tengo algo especial para ti. Te prometí que este lugar te dejaría con sentimientos encontrados. ¿Estás listo? Bienvenido a la Antártida, al Valle de Taylor, uno de los llamados valles secos. Aquí no hay nieve y soplan fuertes vientos con velocidades de hasta 300 kilómetros por hora o 186,4 millas por hora, arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Y es en uno de los lugares más duros del planeta donde se encuentran las cataratas de sangre. Por supuesto, no hay sangre en ellas. Pero, ¿qué son? Y por qué, con una temperatura media anual de menos 17 grados centígrados, el agua de las cataratas no se congela. En primer lugar, el color sangriento del agua se explica por las algas rojas que no se encontraron en el agua. Pero los científicos obtuvieron una respuesta a la pregunta de por qué el agua de las cataratas no se congela. En 2017, un equipo de investigadores utilizó un radar de geolocalización para descubrir un lago de agua salada no helada debajo de las cataratas. Quedó claro que el agua de las cataratas no estaba helada porque el agua salada se congela a temperaturas más bajas que el agua dulce. También encontraron microbios en el lago que, en ausencia de luz y oxígeno, tuvieron que empezar a alimentarse de los sulfatos de la salmuera subglacial, convirtiéndolos en sulfitos. Luego, los sulfitos reaccionan con el hierro disuelto en el agua. Lo más probable es que el hierro llegue al agua desde el suelo. Durante años, los científicos han intentado encontrar partículas de hierro en el agua. Han estado buscando un mineral, una estructura cristalina, y no pudieron encontrarlo. No fue hasta el verano de 2023 que los expertos lograron resolver el antiguo misterio. Un equipo de científicos dirigido por Ken Levy, de la Universidad Johns Hopkins, descubrió nanoesferas, es decir, pequeños compuestos no cristalinos compuestos de hierro, silicio, calcio, aluminio y otros elementos químicos. Los autores del estudio concluyeron que el agua de deshielo se volvía roja cuando el hierro contenido en las nanoesferas se unía al oxígeno, y debido a la alta salinidad y la presencia de elementos como cloro, magnesio y sodio,
El color del agua de las cataratas de Sanfre se realza con tonos amarillos y naranjas, dándole un aspecto bastante aterrador. Parece que la humanidad ha resuelto este misterio, pero el universo aún guarda muchos más enigmas en sus rincones más recónditos.